Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Magali Cabrolier Vargas, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y el día de hoy voy a moderar este diálogo con la académica Claudia Serrano, que nos va a compartir en torno al tema Universidad conectada con su época, tendencias que hacen pensar, que le da continuidad a este ciclo de charlas que iniciamos ya la semana pasada, las charlas de futuro UC Temuco, construyendo la universidad que soñamos, y que ha organizado la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de la Universidad, en el marco de este proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Esta ha sido una iniciativa que busca generar espacios de reflexión y de análisis en temas y aspectos claves para la construcción de nuestro proyecto universitario, atendiendo al rol de la UC Temuco en el desarrollo de la Araucanía y el país. Así que, para ir dando inicio a esta actividad, voy a dejar con ustedes al rector, ¿no?, el doctor Aliro Borges, quien nos va a dar unas breves palabras de bienvenida para luego pasar con nuestra invitada. Muy buenos días a todas y todos, a toda la audiencia que hoy día está conectada esta mañana, un poco fría en Temuco. Hemos tenido una tormenta de mucha lluvia, que nos hace muy bien porque estamos en 10 años de sequía. Así es que hoy día salió un poquito el sol, así que bienvenido a esta nueva conferencia de este ciclo de charlas del futuro. Yo quiero particularmente, junto con saludarlo a todos ustedes, saludar a nuestra invitada, la doctora Claudia Serrano, agradecerle su disposición para ilustrarnos hoy, esta mañana, con su charla tan sugerente y tal vez tan contingente, la universidad conectada con su época, tendencias que hacen pensar. También quiero saludar a nuestra moderadora, la decana Magali Cabrolier, que esta mañana irá conduciendo, digamos, la moderación de esta charla, que la tendremos con alguna participación, con preguntas al final de ella. Así que nada, yo solamente agradecer a todos y cada uno de ustedes, y como reitero, el agradecimiento a nuestra invitada, la doctora Claudia Serrano, por acoger nuestra invitación. Que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, rector, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, vamos a dejar con ustedes ahora a nuestra invitada, Claudia Serrano, quien es socióloga, académica, consultora, investigadora. Ella ocupó también cargos de ministra de Estado en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde se desempeñó como ministra del Trabajo, y posteriormente fue nombrada también embajadora ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD. Le agradecemos muchísimo a Claudia el haber aceptado la invitación y poder compartir con nosotros sus reflexiones sobre este desafío que tenemos, que es pensar la universidad para el futuro también desde esta región y en un contexto internacional muy desafiante. Muchas gracias, Claudia, y bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. También una mañana lluviosa en Santiago, que es más raro, más excepcional, de que llueva en el precioso Araucanía, en el precioso Temuco. Yo agradezco esta invitación porque me parece, como digo siempre, las invitaciones de regiones me tocan el corazón de inmediato. No nombraste que fui subsecretaria de Desarrollo Regional, quizás es la pega más bonita que he tenido, encargada de las regiones de Chile. Pero sobre todo me parece que una universidad se detenga para pensar su futuro con un sentido estratégico es una invitación atractiva. Yo voy a hacer una charla que voy a abordar 3 temas. Asumo que habrá un riesgo de planear un poco por encima porque no puedo profundizar demasiado en ninguno de ellos, y sin embargo, bien responsablemente tomé la decisión de abordarlos todos, porque mi intención es dejarles, ojalá, si se logra, significa que conseguí lo que me proponía, las ganas de pensar, las ganas de investigar más, de imaginarse más, de formar grupos de reflexión, de motivar a tesistas, que es un poco el gran leitmotiv de una universidad.
Entonces, voy a abordar 3 temas. El primero se llama macrotendencias a nivel mundial. Tiene mucho que ver con mi experiencia de trabajo en la OCDE. Cuesta mucho salirse de la coyuntura de la pandemia mundial, sin embargo, voy a tratar porque son megatendencias que están acá desde hace ya algunos años, presentándose como oportunidades y como amenazas, como suelen ser los cambios o las tendencias que vienen. Luego voy a abordar Chile con más dificultades y más pudor, porque Chile está bulliendo, no me deja ni espacio para pensar, está sucediendo al mismo tiempo que uno quiera reflexionarlo. Y quisiera terminar con un par de ideas sobre el sentido de ser universidad regional. Entonces, sin más prolegómenos, quisiera pasar a la primera parte que habla de las macro tendencias a nivel mundial. Son 4. La primera tiene que ver con la revolución tecnológica y digital y el impacto que esto tiene sobre el mundo del trabajo. Y también, por qué no decirlo, sobre el mundo de la política, la cohesión social, ese sentimiento de grupos que se asumen y son o perdedores o ganadores de estas macro tendencias tan envolventes asociadas a la globalización y al cambio tecnológico. Este cambio se está produciendo en 3 ámbitos y todos ustedes lo saben, es abrumador. Uno lo puede poner calificativos que asustan o calificativos que asombran en el sentido positivo. Inmenso, atractivo, innovador y creativo, pero al mismo tiempo, ¿a dónde nos lleva? La tecnología digital propiamente tal, y aquí cabe mencionar la impresión 3D que permite fabricar por adición un objeto tridimensional por capas sucesivas y imprimir objetos, una cosa inimaginable en el pasado. La IoT, la inteligencia de las cosas, Intelligent of Things, que está cambiando o va a ir cambiando la manera en que administramos la vida cotidiana. Una parte de ello pueden ser los smartphones, pero también puede ser los termostatos, los detectores de presencia, la coordinación de visores con alarmas, con medios de comunicación, persianas o estufas inteligentes. Está metido en la vida cotidiana y esto va a ser creciente. Obviamente me dirán ustedes para algunos, para otros va a ser siempre un poco lejano, pero a mí me interesa marcar la tendencia. Segunda gran tendencia en esta revolución tecnológica tiene que ver con nuevas materias. Hablábamos de nueva tecnología digital, ahora hablemos de nuevos ámbitos, nuevos campos en que se está explorando y los más importantes ahí son la biotecnología y la nanotecnología. En Chile en esto ha estado, no quiero decir que ha sido pionero, pero no ha sido el país rezagado que va mirando sobre todo en temas biológicos. En la Fundación Chile en eso ha sido pionera. Un ejemplo, por ejemplo, pequeño, pero se hubiera podido cultivar salmones en Chile si no fuera por estas experiencias en biotecnología, ni derivar la vacuna que de la experiencia de los salmones permitió proteger a los chanchos y hacer una producción masiva de cerdos en el país, por poner un ejemplo pequeño y concreto. Ni hablar de la genética humana, y ni hablar de la nanotecnología que está examinando a nivel de átomos y moléculas nuevas posibilidades que realmente mueven la frontera mucho más allá de lo que imaginamos. Un tercer ámbito en que observamos desplegarse la tecnología tiene que ver con nuevos procesos. Y aquí hay 2 que observamos y que vienen en cascada, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Todos lo vemos porque procesamos computadores que pueden hacer cosas por sí solos y lo vemos en un plano doméstico. Esto asociado a grandes emprendimientos del mundo científico y del mundo de la investigación y el mundo de la empresa, mueve una frontera más allá de lo imaginable. Y la producción basada en datos, el famoso Big Data, que también tiene su componente amenazante porque todos nosotros somos un dato en algún sistema que nos está procesando.
pero desde el punto de vista de las políticas públicas, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, poder tener sistemas de registros administrativos de toda la población beneficiaria de las políticas públicas, de todos los usuarios del seguro de desempleo, de todos los usuarios del sistema de impuestos, etcétera, permite conocer, estudiar y levantar recomendaciones de política respecto a la población chilena que son súper relevantes. En el mundo de la industria lo vemos, hay una disminución clara de puestos de trabajo tradicionales y semi-tradicionales, hay una creciente automatización y una creciente robotización. Vemos disminuir lugares que requerían personal, por ejemplo, cosas concretas como que en el cajero del supermercado hay cajas automáticas y hay menos dependientes. Ni hablar de la banca o de, en fin, cada uno tiene sus propios ejemplos de instancias en las cuales antes había interacción con personas y hoy día no. Lo que estamos viviendo ahora en el encierro lo eleva y lo potencia en una dimensión que vamos a tener que conocer, porque puede llegar a ser inmenso. De modo que hay declive y desaparición de algunos trabajos, pero hay surgimiento y despliegue de nuevos trabajos, y de hecho hay debate respecto de cuál es el balance, cuál es la pérdida y cuál lo nuevo. Pero una cosa que sí es fuerte y clara es que hay sectores que quedan fuera, que quedan rezagados, que sus competencias ya no son las que se requieren, que no tienen las destrezas y que no son competitivos o flexibles en este mundo que es vertiginoso e incierto. Y ahí la necesidad de políticas públicas es muy evidente, se requieren planes de reconversión, se requieren estrategias de capacitación y entrenamiento, se requiere capacidad de detectar e instalar nuevas habilidades, pero detectarlas, porque esto es tan rápido que tampoco sabemos. Es decir, lo que hoy día, o lo que hace 5 años, era la planilla de cursos con los que capacitaba el CENSE, puede que hoy día requiera cambio, por poner una cifra, en un 30%, en un 40%, porque ya no quieres una procesadora de máquina overlock, quieres otro tipo de destreza. Por cierto, requiere fortalecer el seguro de desempleo, porque los periodos, además porque la movilidad y la idea de que uno ingresa a trabajar a un lugar y permanece de por vida ya no está en la imaginación de los jóvenes, si es que está de nuestros padres, pero ya no, hay mucha movilidad y por lo tanto hay espacio de cesantía. Si el seguro de desempleo funciona bien y los trabajadores cuentan con las competencias, es posible que puedan insertarse y moverse y no quedarse afuera. Pero para eso el seguro y los sistemas activos, las políticas activas de empleo, que son las que conectan demanda y oferta, tienen que funcionar. Bueno, pasé corriendo a la primera tendencia. Voy a la segunda, que es, a mí me conmueve mucho por lo que estamos viviendo, tiene que ver con el cambio demográfico. Piensen ustedes que el año 2000 la esperanza de vida en Chile era de 76 años y el año 60 era de 57 años y hoy día es de 80 años. Un poquito más las mujeres, un poquito menos los hombres. Eso significa que se ha prolongado en más de 20 años la vida de personas que normalmente dejan de trabajar, dejan de generar ingresos y que van a empezar a enfrentar problemas de ingreso, de calidad de vida y de situaciones de salud como demencia senil, Alzheimer, otras vulnerabilidades como las que estamos muy dolorosamente viendo el día de hoy. El tema, por supuesto, pasa por la dimensión de salud, por la dimensión de cuidado, pero también por dimensiones de repensar la convivencia intergeneracional y repensar cómo convivir con un grupo importante de personas que ha tenido una vida de aporte, una vida de plena, como ha recorrido todo su ciclo y que tiene todavía que aportar y que compartir, y nosotros no tenemos los mecanismos para hacerlo. La situación
hoy día de las residencias sanitarias infectadas por la pandemia o de esos adultos mayores, hablo por mi madre y hablo por las madres de muchos de ustedes, aislados en un lugar porque no pueden ser visitados, está llevada a una expresión cúlmine. Pero saquemos la pandemia e igual tenemos una situación extremadamente grave. Entonces los desafíos de política son imaginar sistemas de cuidado y protección que incorpore la atención a los cuidados, a la persona cuidada y a los cuidadores, y estas normalmente son mujeres. Y normalmente es una mujer de la familia que a lo mejor es la que le fue más mal, a lo mejor es la que no se casó, la que tuvo menos éxito económico, o etcétera, y esa queda a cargo de la atención de sus padres. No estoy inventando ni es anecdótico, me remito a los estudios de la socióloga chilena Josefa Palacio. Hay que pensar siempre, no terminamos de resolver la ecuación de las pensiones, no obstante la reforma que se hizo durante el primer gobierno de la presidenta que introdujo el pilar solidario. Y hay que pensar cómo prolongar la vida útil y aprovechar ese depósito de experiencia y talento que tienen los mayores. Yo me cuento entre los mayores, no de 80, pero para allá vamos todos. Tercer gran mega tendencia, el cambio climático. El cambio climático no es una amenaza, es una realidad, está, ya llegó, es una amenaza más grave que la pandemia, porque la pandemia va a pasar. El cambio climático no va a retroceder, lo único que podemos hacer es contenerlo. Y lo que hizo el Acuerdo de París, creo que fue el año 2014, 2015, fue ponerse de acuerdo para no seguir generando procesos que aumenten la temperatura más allá de un 0.4. Tenemos un 0.4% de grado de todavía poder aumentar. ¿Por qué? Porque la temperatura mundial es hoy 1,1 grados centígrados más alta que el promedio preindustrial. El Acuerdo de París propone que lleguemos a 1.5, ahí es donde nos queda ese 0.4. Sin embargo, ya sabemos, Estados Unidos salió del acuerdo y China nunca se metió al acuerdo. A pesar de que están todos estos países enfrentando sequías prolongadas, incendios devastadores, inundaciones y tormentas severísimas y aumento de olas de calor imparables. Por ejemplo, en Chile, en el pasado, teníamos 30 días al año con temperaturas de 30 grados o más, y hoy día tenemos 90 días. Eso aumentó 3 veces. Entonces, sus efectos son permanentes en el tiempo, en todos o la mayoría de los países se están haciendo esfuerzos, en ninguno es suficiente. El compromiso de las personas y sobre todo de los jóvenes ha ido aumentando metiéndose en las prácticas habituales y cotidianas y diarias. Sin embargo, la gotita que cada uno aporte no compensa la responsabilidad de la mega empresa. Por ejemplo, cómo cambió la evidencia en estos meses en que se ha detenido el mundo, se han detenido los vuelos aéreos, se ha detenido el tránsito por las ciudades y hemos visto recuperación ambiental de fauna, que es una cosa conmovedora. Voy al cuarto tema, esta cuarta mega tendencia que es en parte consecuencia de la primera, de los cambios en la manera de producir y trabajar, que tiene que ver con los rediseños de los sistemas de protección social en el mundo. Si alguien pensó, y en parte sucedió, que los sistemas de bienestar habían salido de la conversación, que ya el Estado pequeño, el Estado mínimo, el mercado eficiente que iba a lograr generar esta mecánica en que las personas iban a tener crecientes posibilidades de vivir mejor, de superar la pobreza, de integrarse mejor a la prosperidad. Bueno, eso no sucedió. No sucedió en ninguna parte, especialmente no sucedió en Estados Unidos, que es el país con la promesa más importante de movilidad social.
Y lo que sucede con las economías abiertas y competitivas es que por un lado efectivamente traen inmensas oportunidades de mejora en la calidad de vida, en el sentido de conquistar la naturaleza, tener más confort, gozar de mayor prosperidad, eh, disminuir la pobreza, aumentar la esperanza de vida y mejorar los niveles de consumo. Al mismo tiempo generan feroces desigualdades, crecientes desigualdades, y exclusiones que van dejando a la gente afuera y no a los pobres. Van dejando a sectores que en el pasado gozaron de un mayor bienestar o de al menos una promesa de un futuro mejor y que hoy día no la sienten. O sea, no. La idea de un padre de que sus hijos van a lograr un futuro mejor y no está presente en importantes sectores de la sociedad hoy día, incluidos los países desarrollados. Entonces aparecen estos nuevos sectores medios, entre comillas, indignados. Indignados vienen del término que tomó prestado de las protestas del 2011 en España, pero que se expresan en el Brexit, se expresan en el voto Trump, se expresan en las tendencias nacionalistas en Francia, en Italia, se expresan en Austria, en Turquía, es decir, son una amenaza que empalma con la política y aquí tenemos, recupero la frase que dijo Agustín Esquella la semana pasada, sucede que es la economía y el capitalismo el que no logra satisfacer la promesa igualitaria de la democracia y se le cobra la democracia y debilita la democracia. Es decir, esta tensión está amenazando la institucionalidad y la democracia y por lo tanto el rol de los sistemas de bienestar y de los sistemas de protección social es insustituible. Vamos a hablar primero de desigualdad. Esto es un déjà vu súper conocido en Chile y sin embargo cuando uno lo vuelve a mirar vuelve a golpear. Nosotros estamos entre los 10 países más desiguales del mundo. Mira el récord. Y o sea, estamos con Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, con un punto 47 de coeficiente Gini, con Ruanda, Costa Rica y México. Ese punto 47 significa que el 0 sería la igualdad perfecta, todo se distribuye igual. Y el 1 es que uno se lo lleva todo. O sea, es un coeficiente muy alto. En términos de pobreza, hasta ahora, porque la pobreza va a aumentar fruto de la pandemia y la feroz crisis social que tiene, teníamos logros bastante importantes. Tenemos una pobreza por ingreso de 8,6% y una pobreza extrema de 2,3%. Eso a nivel nacional, porque en la Araucanía la cifra es la más alta de Chile, con un 17% que les puedo comentar si ustedes lo viven cotidianamente. Ahora, lo que sí quisiera agregar es que la desigualdad importa. A veces o alguna vez uno diría que importa la desigualdad. Si todo se mueve para adelante y hay mucha desigualdad, no importa tanto, pero resulta que importa. Importa que grandes masas se vayan quedando atrás mirando cómo pasa. Esta figura es muy gráfica. Si uno está detenido en un taco, y están todos parados en el taco, estamos todos parados, ¿qué vamos a hacer? Pero si estamos todos en el taco y pasa un auto descapotable por la orilla de la pista rajado para adelante, eso genera un quiebre, una fractura social y un daño a la persona y al grupo social severo. O sea, importa porque debilita la cohesión social, importa porque debilita la convicción que tienen las personas de que tienen una oportunidad de progresar en una comunidad de ciudadanos. Importa, y esto es estudio, bueno, aquí hay polémica y economistas que pueden demostrar lo uno o lo otro, pero importa porque los países desiguales crecen menos. Los países más igualitarios activan mejor sus talentos. Las grandes desigualdades juegan en contra del crecimiento, que es el gran argumento de los economistas. Dejemos que el emprendimiento funcione, que el mercado funcione, y al final nos va a arrastrar. Me parece que no, o por lo menos arrastra de manera muy, muy desigual. Les quiero poner otro dato que es estremecedor en Chile. El 50% de las personas en Chile con datos del 2017, eso sí, gana 380.000 pesos.
la mitad de los chilenos gana 380.000 pesos. A mí esa cifra, si uno lo multiplica por 2, suponiendo que son 2 las personas que trabajan, nos llega a 800.000. Eso no es aceptable. Eso simplemente no es aceptable. Entonces, lo que viene nuevamente, cuál es lo que surge como preocupación de política pública, diseñar los sistemas de protección social, instalar sistemas basados en derechos. Un buen ejemplo nuestro de eso es Auge, el sistema Auge. Instalar seguros universales. FONASA es un seguro, pero no es universal. E instalar garantías de calidad. No puede ser, y sucede, que las prestaciones que ofrece el sector público sean de calidad dudosa. No tenemos tiempo para entrar ahora en la discusión sobre calidad de la educación, pero es para pensarlo. O también en calidad de la salud pública, que es la mejor de América. Yo en este momento le saco el sombrero a la salud pública. Lo que está sucediendo muestra una infinita capacidad de articular, de mover, de combinar con el sector privado, que es novedosa y arrojará lecciones para lo que venga. Pero donde yo me quiero detener, porque finalmente es un tema sustantivo, es en el ingreso familiar de emergencia, que es una discusión hipervigente hoy día, es la discusión de hoy día, de esta semana, en esta invitación al nuevo pacto para ver cómo vamos a lograr que la gente se quede en las casas. Y para eso hay que proveer el ingreso que no están generando porque o perdieron el trabajo, o son cuenta propia, o salen día a día a trabajar. Y eso se llama ingreso familiar de emergencia, que complemente el ingreso autónomo, y la propuesta que ha circulado, o que yo conozco, porque hay 3 al menos, yo quiero defender aquí una, que habla de proponer un ingreso de 451.000 pesos para una familia de 4 personas, para el 80% de las familias que estén inscritas en el Registro Nacional de Hogares, sin ir a hacer test alguno y no perder tiempo. Y si hubiera algún error de inclusión o exclusión, mejor tenerlo adentro que dejar a gente afuera. Me apuro porque por el problema del tiempo. Sí, respecto al tema de ingreso, hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Se entregó un bono de 50.000 pesos por una vez y se aprobó un ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos por persona, decreciente en el tiempo por 3 meses. Y ya pasaron los 3 meses. Y hoy día estamos en el momento más grave de la crisis, por lo tanto, vuelvo a decir, la discusión sobre un ingreso familiar de emergencia es ahora urgente. ¿Esto por qué es mega tendencia y no solo coyuntura? Porque los países están discutiendo cómo hacerse cargo de la necesidad de ingreso cuando los trabajadores salen, aparte del seguro de desempleo, cuando salen de los sistemas y no tienen ingreso, y se habla incluso de un seguro universal para todos. Termina la primera parte, voy a la tendencia en Chile, tendencias Chile. Yo quisiera decirles que en mi comprensión hablo de una crisis larga que comienza el 18, bueno, por ponerle una fecha, a lo mejor comenzó antes. 18 de octubre, más pandemia. Todos sabemos de qué hablo. Vino el verano, hubo una semi-tregua, porque no fue que en febrero dejara de haber ruido, incluso decía viene marzo, como viene duro de nuevo, y resulta que llegó la pandemia y nos cambió la vida. Y los chilenos están en un desconcierto inmenso. Esa crisis de los meses de octubre fue feroz, fue nacional, fue masiva y fue muy devastadora porque puso en jaque muchos de los pilares en los que nos basamos para organizar nuestra comprensión de la realidad. Por de pronto la institucionalidad, por de pronto los organismos e instituciones que tienen sus roles y que esperamos de ellos determinadas conductas. Están todos cuestionados hoy, todos.
Desde el presidente de la República, creo que se salvan los bomberos, incluido ahora en el ciclo de pandemia. Entonces, ¿qué sucedió o qué está sucediendo? ¿Cuál es este malestar y esta profunda inquietud? Por supuesto que hay interpretaciones. Desde Carlos Peña, que es menos dramático y piensa que es una crisis de sectores, crisis de crecimiento, yo creo que tiene razón en un punto. Y es verdad que es crisis de seguimiento porque esta no es la revuelta del mundo popular, la revuelta del mundo obrero, no, es la revuelta de los sectores medios, es la revuelta del 80% de los chilenos, que se les hizo una invitación a una sociedad inclusiva y esa inclusión no llegó o llegó a media y llegó de una manera que al final resulta ser discriminadora y elitaria. Todos hemos escuchado debate o etcétera de cuánto importa la manera en que se hacen las cosas, en que se dicen las cosas y el trato. Y este país está demostrando, y no solamente la derecha política, sino que la clase política o la élite en general, una desconexión con el sentimiento, las necesidades, la interpretación de las cosas que tiene la mayoría de los chilenos. Cuando los jóvenes salieron a protestar por las pensiones de los abuelos, había que pararse a pensar qué está pasando en Chile. Entonces, no podemos soltar, porque estamos en pandemia, ese hecho social que nos marca y nos va a marcar en el futuro. Hoy día, cuando nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a enfrentar la crisis, o sea, las medidas para la crisis económica y social y sanitaria actual, tenemos que hacerlo pensando en la reactivación y lo que viene, y eso va a marcar el futuro, va a marcar el futuro. Entonces, ¿a qué apuntarle? ¿A qué apuntarle en un mundo tan difícil, tan desconcertante, con evidencias tan duras, que golpean tanto? Yo tengo una larga carrera, he hablado muchas veces de desigualdad, pobreza, etcétera, pero jamás con la evidencia dolorosa que tengo hoy día para afirmarlo. Entonces, ¿a qué apuntarle? Esta es mi interpretación, por supuesto. Yo creo que es imprescindible fortalecer un modelo socialdemócrata en Chile. Y eso significa fortalecer los modelos de protección social con una sociedad basada en derechos de verdad. Mejorar la calidad, mejorar la universalidad, mejorar las prestaciones que hace el Estado, porque la gente queda desvalida. O lo que produce la rabia inmensa, integrada a media, integrada a la baja, integrada. Primer hijo que entra a la universidad, ¿cuántos casos conocemos de los que o bien no pueden terminar, o bien no tienen después una oportunidad laboral en la carrera que estudiaron, o bien cuántos años quedan endeudados en el CAE? Esa es nuestra movilidad actual, y de eso tenemos que hacernos cargo. Segundo, es necesario reconstruir vía diálogo el pacto social, y para eso la única forma que veo es la... Mira, no es el resultado de la Asamblea Constituyente, no es la Constitución, a mí no me importa tanto, confío, es el proceso de la conversación constituyente en la medida en que vayamos de verdad a conversar y escucharnos, y no que venga cada uno a meter su previa, ¿me entienden? Su idea rígida de las cosas, su preconcepción, porque no sirven las preconcepciones en el momento en que estamos viviendo. Y tercero, darle paso a como dé lugar, y ahí la universidad es tan importante, a la innovación, a los espacios de innovación. Vimos, en serio, innovación y creatividad en lo productivo, en lo institucional y en lo social. Esto pasa por la conversación público-privado, pasa por una nueva gobernanza, una nueva agencia social, una nueva conversación entre los actores del desarrollo. Pasa por ser un poco audaz, ¿no? Un poco, mucho, lo más audaz que se pueda.
Y finalmente, para terminar, respecto a la universidad tiene un inmenso que jugar, primero que nada, una universidad regional en derrotar el centralismo. Chile es un país, aunque vamos a tener gobernadores regionales elegidos pronto, y que ha ido haciendo su trayectoria ferozmente centralista. Y eso es necesario cambiar, y se cambia no por, bueno, no solo, porque también, digamos, por las leyes o las normas o las elecciones de las autoridades, se cambia por protagonismo y liderazgo, se cambia por creérselo, se cambia por ser protagonista del proyecto regional, por lo que decía adelante, hace un momento, por tener audacia, por romper esquemas, por hacer charlas y debates como este cuando uno quiere pensar el futuro y no hacerlo a puertas cerradas. Creo que en términos de las oportunidades de desarrollo y de un desarrollo más inclusivo, repensar el territorio como unidad. En el territorio están los activos, están los actores, está la riqueza, la materia prima, bueno, innovar ahí, emprender ahí, y colaborar entre distintos para darle curso a la identidad de los territorios, a la riqueza de los territorios, es vital. Creo que hay que generar, por lo tanto, espacios de colaboración para el desarrollo económico territorial. Hay que formar recursos humanos para la región, en general para el país, por cierto, pero para la región. ¿Qué necesita la región de la Araucanía? ¿Qué necesitan sus provincias? ¿Cómo se puede hacer una conversación estratégica con las empresas que están en la zona, conociendo todas las dificultades que tiene la zona? ¿Cómo hacer núcleos en los cuales se pueda avanzar emprendimientos productivos y a formar las capacidades que permitan que eso sea viable? En síntesis, la universidad debe ser parte del proyecto político regional, pero el proyecto político regional no es el proyecto político partidario de quien encabece la región, el intendente hoy o el futuro gobernador. El proyecto político regional es el proyecto que la región quiera darse, el que interpreta sus anhelos, sus potencialidades, su visión de futuro. Creo que quizás me excedí un poquito en el tiempo, pero les juro que corrí. Muchas gracias. Gracias a Claudia. Ha sido tremendamente motivadora y nos ha despertado muchísimas interrogantes. Las macro tendencias que tú has señalado son sin duda aspectos que podemos ver muy bien reflejados también en la realidad de nuestra región. Prácticamente todos los aspectos que tú señalaste tienen un correlato importante en esta región y sin duda que son también esos temas y esos correlatos que observamos los que nos desafían también como universidad. Especialmente para raíz de tu último comentario de cómo las universidades nos hacemos parte de un proyecto político de desarrollo a nivel regional. Voy a compartir algunas de las preguntas que tenemos para que Claudia tenga la posibilidad y la oportunidad de profundizar algunas cosas. Tenemos una pregunta del académico Juan Pablo Beca, ¿no?, quien hace referencia a la primera tendencia que tú mencionaste y la relaciona con la pandemia, preguntándose si acaso la pandemia en la que estamos actualmente y también en este contexto de la región es un factor que acelera esta primera tendencia que tú has mencionado, ¿no? Eso, para luego vamos a la siguiente pregunta, si quieres hacer algún comentario, referirte a esta en primer lugar. Gracias por la pregunta. Yo no sé si la acelera, pero con claridad la escenifica. El uso de tecnología, y ese debiera haberlo mencionado en la charla, uno de los factores más valiosos
de la innovación tecnológica es cómo aporta a nuevos tratamientos médicos, a incorporar tecnología que hace más fácil el diagnóstico y tratamiento de enfermedades brutalmente severas. Y probablemente debe estar exigiendo, y en ese sentido sí acelera, desde la investigación acerca de la vacuna hasta la investigación acerca de los tratamientos, de cómo usar la ciencia y la tecnología para enfrentar dramas como este, en términos del tratamiento, digamos, biológico del virus a el tratamiento mecánico o no sé cuál es el término adecuado, de la maquinaria y de toda la infraestructura médica para poder hacer frente. Gracias, Claudia. Yo creo que también un poco lo que ha ido dejando en evidencia este momento de pandemia en el que estamos, en el caso de nuestra región, son estas tremendas brechas, ¿no?, que existen en términos nacionales entre regiones, ¿no? Y toda esta situación en la que estamos ha ido evidenciando que las brechas eran bastante profundas, ¿no?, en nuestra región. Al respecto, el académico Jorge Miranda quisiera plantear una reflexión y pregunta al mismo tiempo respecto de cómo se pueden evidenciar o cómo podemos abordar o cómo podemos pensar este desafío hacia el futuro, pensando en la tremenda crisis que hay en el sector del empleo, ¿no? Hay un aumento impresionante del desempleo, y cómo este sistema laboral no ha sido capaz de resolver algunos temas básicos, ¿no? Y particularmente el acceso a tecnología, principalmente a tecnologías de comunicación en este momento, el Internet, por ejemplo, ¿no? Y cómo podemos pensar la universidad con estos dos grandes desafíos que son los que visualizamos de manera más fuerte en este minuto. Por un lado, la gran crisis del empleo, ¿no?, en términos regionales, que a su vez tiene un impacto también en las posibilidades de las personas de acceder a tecnología, de acceder a comunicación y lo que incide evidentemente en la gran tarea de la universidad. Comparto totalmente la reflexión, no tengo poco que agregar. La crisis del empleo nos va a llevar a cifras como conocimos en los 80, a instalar programas de empleo de emergencia a nivel municipal, eso ya está sucediendo. En parte, a nivel local y quizá a nivel regional debiera tener ahí un rol importante de hacer asequible la tecnología. Hay personas que se quedan muy aisladas, muy abandonadas y no tienen ninguna posibilidad de, ya no digo de trabajar, sino que de interactuar. Es gravísimo, lo decía hace un rato, creo que la primera medida es instalar un seguro de ingreso de emergencia eficaz, que no sea, que no disminuya con el tiempo y que permita de verdad a la gente satisfacer sus necesidades básicas sin tener que salir. Es decir, mira, si yo tuviera la respuesta a cómo enfrentar los temas de empleo que vamos a vivir ahora, pero es demasiada pregunta para mí. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta también del académico Luis Vivero, quien nos quiere llevar un poco a repensar desde la perspectiva de la crítica al modelo económico neoliberal y particularmente en el caso de Chile en el rol de este Estado subsidiario, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a futuro, ¿no?, con estos desafíos también un cambio a este nivel, ¿no?, en términos de la relación del Estado con toda la dimensión social, ¿no?, en una nueva perspectiva que pueda ir más allá de esta idea del rol del Estado subsidiario? Yo comparto 100% eso, en parte lo dije en mi charla, creo que debemos transitar hacia un modelo socialdemócrata en serio,
y eso, en mi comprensión, significa economías abiertas y competitivas, no es contra el mercado, pero es sí por un modelo con un sistema de protección social y de regulación entre las responsabilidades públicas y las privadas completamente distinto del que tenemos. Y por eso creo en la constituyente. Creo que este concepto de Estado subsidiario llevado al extremo ha sido grave. Bueno, quizás en algún tiempo, cuando recién recuperamos la democracia, había que ser cauteloso, uno mira para atrás y se lo pregunta, pero digamos, pasados los primeros años, ¿cómo no tuvimos la fuerza de quitarle ese apelativo? Bueno, sé cómo no tuvimos la fuerza, porque tenemos una constitución que es un cerrojo, pero es un imperativo. O sea, si realmente queremos resolver o mirar esto que yo llamo la crisis larga, no puede ser con el modelo tal como es, no puede ser con el Estado subsidiario tal como es, y no se entienda que es sin mercado. Sin el mercado es, necesitamos producir, intercambiar y comprar y vender. No es contra eso, es contra la acumulación, contra la hiperfinancialización, contra la insensibilidad con los sectores que se quedan rezagados. Muchas gracias, Claudia. Sí, creo que tus últimas intervenciones han despertado mucho más interés por hacer preguntas. Tenemos ahora una cantidad interesante de preguntas y voy a dar paso a la del rector, justamente porque nos permite un poco avanzar en esta idea de la universidad como parte de este proyecto, ¿no? Que tú, en este caso, nos invitas también un poco a pensar en una sociedad de tipo socialdemócrata. El rector señala, dice, las sociedades socialdemócratas son menos desiguales porque el Estado recauda más impuestos para generar mayor equidad social y basada en el derecho de las personas. ¿Este será el camino de Chile? ¿Cree que hay voluntad política para avanzar en esto? Ahí está la pregunta. Primero, es el único camino, es el único camino. No se puede repartir más o ser mejor Estado si no hay recursos para eso, y eso pasa por, no hay magia, pasa por impuestos. Tiene que ser, ahora que haya voluntad política, yo creo que algo cambió. Lo que pasó no fue tan, diría yo, no sé, anodino, pero creo, aquí me ponen a hablar en clave muy política y lo hago honesta y derechamente. Creo que hay sectores de la derecha tradicional que no lo van a querer aceptar jamás, jamás. Que para mi asombro no tienen sensibilidad ni manera de ver que esto es imprescindible para Chile. Los números que yo comenté son los mismos, ellos los conocen, no sé por qué, cómo es posible que no los vean. Yo te quiero decir, los países nórdicos tienen algunos o transitan por gobiernos de derecha y de izquierda, no siempre son socialdemócratas sus gobiernos, pero sí sus modelos. Su modelo, la manera en que opera el Estado es socialdemócrata, es redistributiva, es impensable de otra forma, pero economía abierta, sin privilegios para algunos respecto de para otros, la gracia ahí es reglas del juego parejas para todos, y sin embargo acá tenemos una derecha tan reaccionaria que no se imagina estos otros escenarios. Quiero decir, hacer una salvedad, rector, que a mí me dio mucha risa, pero es interesante. Joaquín Lavín, que es creativo y oportunista, en el Mercurio de hace 2 semanas da una entrevista y dice que él se imagina que vamos a tener que transitar hacia un modelo socialdemócrata y que probablemente vamos a ser menos ricos y más felices. Joaquín Lavín. Yo no creo que la UDI piense como Joaquín Lavín ni actúe como Joaquín Lavín, pero hay que quizás a fuerza
este drama, porque la pandemia nos va a empobrecer como país, porque la crisis era horrible hace 3 meses y esta otra crisis nos deja con menos recursos para redistribuir, esta porfía, esta ceguera tenga que moverse, no lo sé. Es muy dramático en todo caso. Gracias, Claudia. Bueno, tú señalas que la pregunta te llevó a hablar en clave política y bueno, coincidiendo con esa clave política en tu exposición, tenemos un comentario y una pregunta de Fernando Silva, del CES del Senado, y dice: entiendo que el contexto de la exposición es la necesidad de fortalecer el sistema democrático como un estilo de vida, en el cual la preocupación por el prójimo es de su esencia, especialmente por los más desposeídos y la dignidad de las personas, más allá de los bienes que tengan. ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo comparto eso. Al hacer una exposición como esta, yo pensé mucho en los desafíos del tiempo que vivimos para una universidad. Además, no tuve que hacer ningún esfuerzo porque son cosas que nos están golpeando a todos todo el rato. Estar parado en este presente significa pensar estas cosas. Y no profundicé en los temas, porque lo hizo Agustín Esquella de manera muy interesante la semana pasada, en lo que significa la convivencia democrática, la sensibilidad por el otro, las reglas del juego, las instituciones, que creo que debiera haberlo mencionado, es imposible pensar mejorar la agenda de desarrollo y de inclusión sin hacerlo por esa vía, por la profundización democrática, pero estoy de acuerdo con Esquella cuando dice que la democracia está, ¿cómo fue que dijo? No sé si dijo amenazada, subvaluada, usó un término parecido, porque se le piden cosas que no le corresponde dar. Y bueno, le corresponde y no, porque la democracia da, pero de igualdad de derechos frente a la ley, no de igualdad de condiciones de existencia. Y en esa contradicción la tensión es muy fuerte. Entonces, esa pregunta, claro, complementa enormemente mis propias ideas. Sí, gracias, Claudia. Tenemos un comentario y luego una otra pregunta, yo creo que ya para ir cerrando, ¿no? Primero un comentario de Pablo Lagos, dice: en términos de modelo podemos avanzar hacia el fortalecimiento de derechos sociales, socialdemócrata, pero ¿cómo avanzamos hacia un cambio de sociedad en términos de recuperar ciertos valores que se han corroído en las microrelaciones sociales? Qué pregunta más importante. A mí no se me ocurre ni un, o sea, ojalá tuviera una buena respuesta, la verdad. Voy a tener la respuesta. Ay, me apena tu pregunta porque esa es la pena de Chile. Yo creo que la única manera de hacerlo es con conversación honesta, bajar en el diálogo cara a cara, en el diálogo micro, en el diálogo local. Por eso creo en la constituyente, insisto, una constituyente en serio, conversemos. Y también, aunque parezca contradictorio porque es por el otro lado, por el lado de arriba, en conseguir y validar, porque no los veo, liderazgos constructivos. Sí los hay, no quiero ser tan tajante, sí los hay. Pero liderazgo constructivo, liderazgo que tengan esa sensibilidad de apoyar el diálogo de base. El diálogo, la reconstrucción comunitaria. Y además esto es una tendencia que nos defiende en un mundo tan global, tan abierto y diversificado que como que nos disparara. Aquí vino la pandemia a decirnos, oh, guárdate. Hay que encontrar un término medio, un momento en el cual recuperar esa conversación comunitaria, que no es
no puede ser negadora de lo social, porque no avanzaríamos, o sea, estaríamos generando una decisión. Por un lado, yo y mi amigo, y mi barrio, y no sé qué, tenemos este espacio cálido, constructivo, hacemos cositas, y lo pequeño es hermoso, no es suficiente. O sea, hay que construir colectivo y hay que construir sociedad, pero pasa por recuperar este diálogo y pasa por liderazgos que colaboren. Sí, creo, o sea, efectivamente ha sido uno de los también las grandes cuestiones que nos hemos venido también interrogando a partir también del estallido social en octubre, ¿no? O sea, cómo reconstruimos nuestras relaciones en lo más íntimo y profundo de las relaciones sociales, ¿no? Eh, Bien, tengo continúan llegando las preguntas. Así que primero, Boris Isla, nuestro director de gestión institucional, nos felicita a Claudia por el panorama tan ordenado que nos ha ofrecido de estas tensiones y desafíos. Y tiene una pregunta, dice, a su juicio, ¿cuáles serían los principales dilemas que enfrenta nuestra universidad para colaborar en la superación del rezago que mantiene la región, tanto en temas sociales como económicos, y cómo podemos aportar a resolver los dilemas de convivencia al interior de la comunidad regional? No lo sé, no conozco lo suficiente la universidad como para decirte cuáles son sus principales falencias o dificultades. Y respecto a cómo podrían contribuir, yo creo que en parte esta forma que estos diálogos lo hacen. Creo que generar conversaciones constructivas, levantar liderazgos constructivos. Lo decía respecto colaborar a que se produzcan espacios de encuentro, eh, si es con proyectos, tanto mejor, con los gremios, con las corporaciones, si es con proyectos en el sentido, por ejemplo, con el tema de la madera en la región, hay conversaciones que pueden ser estratégicas. No he querido mencionar, no es que no lo tenga en el corazón, el tema mapuche. Hay que hacerse cargo. Y la manera en que una universidad puede es formando los recursos humanos necesarios, generando investigación y en esta manera más original o saliéndose un poco del libreto, generando de manera sistemática los encuentros. Ustedes tienen la legitimidad para que se generen encuentros, convocar. Eh, Pueden ser pequeños grupos de trabajo, conversatorios, estas charlas, traer un invitado que puede ser un extranjero, otra universidad, o sea, la agenda de diálogo y colaboración para seguir como provocando y buscando los encuentros. La universidad a lo mejor no va a encontrar la respuesta, pero a lo mejor en estos encuentros se generan las sinergias que potencien, que generen círculos virtuosos. ¿Qué hablar de la responsabilidad con los jóvenes de los grados mayores, de los que están egresando? Que también soy profesora de lo puntudo, lo exigente, lo difíciles que pueden ser. Bueno, es con ellos, por eso. Diálogo, traer gente, sacarlos un poco de su metro cuadrado, parece atractivo. Sí, bueno, la última pregunta que está planteada justamente apela un poco a eso, a estos desafíos que tenemos como universidad en el contexto del desarrollo de la región y cómo a veces las ideas de innovación o de emprendimiento generan expectativas que después no se ven cumplidas, ¿no? Pensando en los temas ya de desarrollo regional. Pero finalmente eso le plantea a la universidad la interrogante en términos de cómo relevar en la política pública su aporte al desarrollo regional, en términos de cómo podemos pensar estas vías innovadoras de incidencia, ¿no?, en la política pública y en el desarrollo regional.
Me repetiría si te contesto esa pregunta, porque lo he dicho en la charla o en las respuestas. Lo que podría insistir es que es imperativo que lo hagan. Y eso significa formar parte del proyecto regional y definir un par de áreas en las cuales jugarse el pellejo, interactuar con el gobierno regional, formar gente, o sea, tienen todos los, yo redactaría todo el instrumento y vería al servicio de qué en concreto, si es de un sector, si es de una agenda, si es de apoyo a la nueva institucionalidad que va a surgir el próximo año. Hay toda una conversación que levantar cuando haya gobierno electo, independientemente, por favor, del color, y sabemos que es una región que a lo mejor va a tener un gobernador de centro derecha. Hay que trabajar con él, por cierto, o ella. Así es, con él o con ella. Efectivamente, bueno, se nos quedan muchas interrogantes. Sin duda que también hay todo un espectro de conversación que abrir también con los actores sociales, las organizaciones, las comunidades, que son también a veces quienes no tienen suficiente voz en esto, ¿no? Así que, bueno, queremos agradecerle, Claudia, por toda su charla, también agradecerle a cada uno de los participantes por sus preguntas. Creo que ha sido un momento muy interesante porque nos permite abrirnos también en términos de la reflexión desde esta universidad regional, en una región con tremendos problemas y también, por lo mismo, muchos desafíos, y nos permite proyectarlos también en términos tanto nacionales como internacionales, es decir, preguntarnos cómo estamos respecto de nuestro proyecto de aquí al 2030 en relación a nuestro contexto nacional y mundial también. Así que muchísimas gracias, Claudia, ha sido realmente un gusto. Y bueno, te agradecemos el que hayas aceptado la invitación y aprovechamos antes de despedirte de dejar invitados e invitadas a todos a asistir a la próxima charla de futuro que se va a realizar el día miércoles 17 de junio a las 4 de la tarde, donde contaremos con la participación de Marcela Ríos, y quien nos va a compartir su experiencia en relación a los desafíos de la descentralización y el desarrollo regional a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Claudia.